Hola queridos hermanos, allí en Andresito, un fuerte abrazo acá del sur, les deseo las más ricas bendiciones del Señor. Bien, el tema del cual quería hablar hoy es Dios es siempre bueno y por eso no voy a desesperarme. Realmente estamos viviendo una situación global, nacional, muy complicada que produce una desesperación en muchas personas. A eso se le suma, obviamente, circunstancias personales, situaciones laborales, de salud, pérdidas, etcétera. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar frente a todo esto? ¿Qué actitud vamos a tener? Creo que todos conocemos el pasaje allí de Romanos 8:28, donde el apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Va a ser el pasaje lema quizás, aunque nos vamos a enfocar a varios más. Pero veamos primero lo que es la desesperanza. Tenemos varios ejemplos en la Biblia acerca de esto, o sea, no es una cuestión que no le puede pasar a un creyente. Sí, le puede pasar a creyentes. Tenemos, por ejemplo, el caso de David. Me gusta mucho el Salmo 55, donde relata, está escrito en el contexto del momento en que Absalón, su hijo, su propio hijo, le hace una revolución, lo quiere matar, acompañado de su mejor amigo, Aitofel. Y allí vemos la primera parte del Salmo 55, realmente desesperación en él. Cuando tiene que salir corriendo allí de Jerusalén para esconderse en el desierto. Miren lo que dice el Salmo 55, versículos 4 al 7, por ejemplo. Allí dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿Notamos la desesperanza? La desesperación de este hombre. Elías, el gran profeta Elías, después de conseguir un tremendo avivamiento para el pueblo, un milagro, cayó fuego del cielo, corrió delante del carro de Acab, oró y llegó la lluvia. Al poco rato después, por un mensaje de la reina, lo vemos queriéndose morir. Podríamos hasta hablar de un intento de suicidio. Y allí Dios lo deja descansar, lo alimenta, lo deja descansar, lo alimenta. Y luego tiene un reencuentro con él. Y ahí cuando le pregunta en el monte de Dios, ¿y qué pasó? Entonces Elías dice, solo yo he quedado. Desesperanza. Jeremías. Jeremías, al observar lo que había sobrevenido sobre su pueblo, respecto a la cautividad, cómo el pueblo de Israel había sido llevado a la cautividad babilónica, allí él escribe en Lamentaciones 2:11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. También estaba muy mal. Pablo, después de este viaje desastroso y con naufragio y mordedura de serpiente incluida, al final llega cerca de Roma, vienen a su encuentro unos hermanos de Roma, ni siquiera sabemos sus nombres, pero allí dice en Hechos 28 que cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces, si Pablo cobró aliento, ¿cómo estaba? Desalentado, desanimado. Eso lo vemos sobre todo en la segunda carta a Timoteo. Se sentía muy solo y pedía, venite pronto, vení, tráeme Juan Marcos, estoy sola acá, todos me han abandonado. Todos me desampararon, escribía. Y podemos ir al ejemplo máximo, inclusive nuestro Señor Jesucristo. Allí en Getsemaní, cuando uno lee las palabras que utilizaron los escritores de los evangelios para describir la lucha, la agonía que sufrió Jesús allí en Getsemaní, uno queda anonadado. Realmente había una angustia profunda, una lucha tremenda en el interior
del Señor Jesucristo, al punto tal que al final tuvo que venir un ángel para fortalecerlo. Pero todavía hay algo más. Hay algunos aceleradores de la desesperanza. ¿A qué llamamos eso? Por ejemplo, tenemos un fueguito y le tiramos un combustible. Nunca hagamos eso con nafta, ¿verdad? Ahí explota. Bien, hay algunos acelerantes o aceleradores de la desesperanza. Por ejemplo, la sorpresa, que de repente, de imprevisto nos agarra algo. No lo vi venir. Todo iba bien. Y de repente, ¡boom! Me noquea. Un ataque cardíaco, un accidente automóvil, una traición y de repente la vida se pone al revés. No hay tiempo para sujetarse, agarrarse de algo. La sorpresa produce desesperanza. La gravedad de la situación puede producir desesperanza. Uno no creo que se va a desesperar por una multa de tránsito. Pero, por ejemplo, si de repente todo lo que uno ha hecho en la vida desaparece, ya no está. Una carrera que se amaba, ya no la puede ejecutar. Por ejemplo, un pianista que, qué sé yo, tiene artrosis, ya no puede ejecutar la música. Un pintor que pierde la vista, un atleta que pierde la movilidad. Bueno, son todas cuestiones que podrían afectar profundamente y llevar a la desesperanza. Una pérdida es una invitación a la desesperanza. A eso se puede sumar otro acelerante que es el convencimiento, que uno se autoconvence, que llega a la conclusión que esto malo es irreversible, ya no hay vuelta atrás. David sabía esto. Y escuchaba la voz del tentador que le insinuaba y le decía, le animaba a la renuncia. Ya está, ya lo perdí todo, perdí mi palacio, mi honra, mi familia, mi vida. Ya está. Ahora, él luego escribe en el versículo 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz, y él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Vemos que él acude a Dios. En el Salmo 27 vemos algo similar. Hubiera yo desmayado si no creyese. Podría haber desmayado. Podría haber caído profundamente en la desesperanza si no hubiera creído. Y ahí sigue diciendo, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, ¿cómo podríamos definir la desesperanza? El diccionario dice que es el estado de ánimo que no tiene esperanza, que lo da todo por perdido. Es que cuando uno está desesperado, ya no ve nada en el futuro, no tiene una ambición, ya no tiene una meta, se terminó todo. Ninguna solución se nos viene a la mente. A veces ni siquiera quedan palabras para orar, un suspiro sale del alma nomás. David decía, hasta mi suspiro no te es oculto. David llegó a ese punto de solo, Señor, nada más. No se puede eliminar la circunstancia porque la oportunidad se ha desvanecido. No se puede recordar un tiempo mejor porque ya no existe. No se puede recuperar ningún grado de relación porque la persona se ha ido. No se puede arreglar la situación porque el tiempo pasó. Pero no nos quedemos en la desesperanza, sino vayamos a la esperanza. Otra vez, buscando en el diccionario, la palabra esperanza es, dice la Real Academia Española, que es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Bien, cuando yo leía esa definición dije, qué pobre es la esperanza humana. Qué pobre. Y qué diferente es la esperanza espiritual, la esperanza bíblica. Romanos 5:5 justamente dice que la esperanza no avergüenza, o sea, es una seguridad, es una convicción, porque está basado en Dios, porque sigue diciendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones.
Entonces la esperanza del creyente no radica en un estado de ánimo, en un sentimiento que es muy subjetivo. Nuestra esperanza radica en Dios, en sus atributos, en sus promesas, en su presencia que está con nosotros con toda seguridad. El tristemente célebre filósofo alemán Friedrich Nietzsche llamó a la esperanza el peor de los males porque prolonga los tormentos del hombre. Qué deprimente es la definición de este hombre. Qué deprimente. Esta es la sabiduría humana. Qué bendición que la vida del creyente sí tiene esperanza. Y como dice Pedro, es una esperanza viva. Primera Pedro 1:3 y los versículos siguientes. Nuestra esperanza está arraigada en Dios y su palabra. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Claro, a veces entramos en la desesperanza. Entonces, ¿cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo podemos tenerla? Para tener esperanza hay que aferrarse de las promesas de Dios. A esto animó Moisés al pueblo diciendo, por ejemplo, ¿recuerdan allí cuando estaban frente al Mar Rojo? Frente a ellos el mar, a los costados los montes, atrás el ejército egipcio. No había escapatoria. Iban a morir y los que quedaran vivos a la esclavitud de vuelta. Entonces él les dice, por palabra de Dios, obviamente, basado en la palabra de Dios, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. O sea, esos egipcios van a desaparecer, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando no podemos hacer nada, dejemos que lo haga Dios. Frente a las promesas de Dios, ya no hay que hablar, quejarse, lamentarse, sino callarse y aferrarse de esa promesa. Dejemos el problema en las manos de Dios, pero dejémoslo ahí. Él se encarga. Creo que una de las órdenes más difíciles, al menos a mi entender, una de las órdenes más difíciles de obedecer de la Biblia es echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracia. Por nada estar afanoso. ¿Cómo me cuesta cumplir con esto? ¿No sucede muchas veces que nosotros oramos por una situación problemática, complicada, presentamos nuestro problema en la presencia de Dios y luego parece que nos agarramos la mochila de vuelta y seguimos encorvados bajo el peso de la misma? Ahora, volviendo al Salmo 55, vemos allí que en ese contexto de desesperanza de David encontramos también la solución. Dice en el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Querido, ¿qué tenemos que hacer con nuestra carga? Echa sobre Jehová tu carga. Claro, a mí me gustaría que siguiera y Dios te la quita. Ya no lo vas a tener más, va a solucionar todos tus problemas. Pero no dice eso. Lo puede hacer, por supuesto, y muchas veces lo ha hecho. Pero dice ahí, y él te sustentará. O sea, va a cargar contigo esa carga. En otras palabras, te va a dar la fuerza necesaria para sobrellevarla. Va a sobrellevar esta carga con nosotros. Jesús dijo algo muy similar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, llevando el yugo, voy a tener descanso. Parece contradictorio, ¿no? Parece una utopía. El yugo era ese pedazo de madera grande que se ponía sobre el cuello de dos animales que tiraban de un carro, de algo pesado. Tirar solo sería complicado, si no imposible. Pero de a dos se vuelve parejo. Aquí tenemos que añadir la afirmación del Señor Simi. Nada puedes hacer. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, echa tu carga sobre el Señor y ten presente quién es ese Señor. ¿Quién es? David también decía en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Aquí David nos está invitando a degustar un plato exquisito. O sea, ved
Vemos un plato bien armado, esos platos que uno se los come con los ojos, ¿verdad? Pero no solo ver, sino pues tocar, asimilar, gustar. Eso es lo que nos invita el Señor. Quizás en un primer momento no lo veamos, no lo sintamos, pero tarde o temprano llegaremos a la misma conclusión, que Dios es bueno. Acordémonos de la vida de David, no fue un color de rosas. Tuvo que padecer desprecio, injusticias, enfrentar grandes peligros, oposición de parte de su familia, oposición de Saúl, traición, rebelión, calumnias, graves problemas internos luego en su familia, intento de asesinato, como recién veíamos. Pero luego en el Salmo 65 escribe: con tremendas cosas nos responderás tu injusticia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de todos los más remotos confines del mar. Tú, el que afirmas los montes con tu poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, el alboroto de las naciones. Por lo tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y a la tarde. O sea, tú no vas a responder. Señor, tú vas a actuar. Tú eres bueno. Aclamad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre su misericordia es eterna. Entonces nunca nos permitamos entrar en dudas respecto al amor de Dios, a la presencia de Dios, a las promesas de Dios. Aferrémonos a ellas y vamos a entender lo que decía también eh, Pablo, ¿no? Sí, todas las cosas ayudan a bien. Justamente estos días leía Filipenses 1 y la cárcel del apóstol Pablo se convirtió en algo de eso, porque Romanos, la carta de los Romanos fue escrita antes que la carta de los Filipenses. Filipenses fue escrito de la carta, de la cárcel. Y allí dice 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vemos allí, todas las cosas ayudan a bien. Acuérdate, Dios es bueno. Dios es grande. Aférrate de las promesas, aférrate de la presencia del Señor. Acudí a Él, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos va a sustentar. No dejará para siempre caer lo justo. Que esta pueda ser una palabra de ánimo también para tu vida en momentos quizás muy complicados, sin lugar a duda. Pero Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Fue fiel con David, con Elías, con Pablo, con Jesús mismo. Y no va a fallar en tu vida. Dios te bendiga. Amén.